La anécdota que vas a escuchar a continuación es muy fuerte, por lo que te pido que no la pongas cerca de menores de edad. Gracias por tu comprensión. Bueno, pues te puedo platicar de varios sucesos que me han pasado. Eh, bueno, he tenido, te voy a decir con qué tipo de encuentros he tenido. El, en lo que más me ha sucedido fueron dos ocasiones en las que un incubus, se les dice incubus, eh, pues ahora sí se me trepó encima y me empezó a hacer pues como si me estuviera, eh, pues no sé, violando. Pues no sé cómo decirlo para que no suene tan fuerte, pero sí, dos veces se me subió una entidad en la que pues empezó a hacerme el acto, ¿no? Digo, nunca sentí una penetración, nunca sentí algo así, ¿no? Dentro de mi cuerpo, pero sí el movimiento, el cómo me lo hacía y cómo me sostenía de los brazos para que yo no me moviera, ¿no? Y esas son de las experiencias que no sé si es así, algo así como raro de que no me haya asustado, porque recuerdo que despertando, o sea, que conscientemente dije, bueno, ¿qué pedo? ¿Qué onda con esto, no? Y un ratito después me quedé dormido. Me quedé dormido, desperté y recordé el suceso y dije, wow, ¿qué onda con esto, no? Cuando nos llegó esto, creo que nos llegó desde el año pasado, desde el 2024, pero nunca lo sacamos porque honestamente se nos hizo demasiado fuerte, demasiado increíble. Hablamos con esta persona pues para preguntarle si esto no se trataba de una broma, o sea, con todo el respeto del mundo, ¿no? Porque se tocan demasiados temas bien delicados, pero al parecer él fue víctima de un incubo. Y bueno, Andrés, me gustaría saber qué opinas acerca de este audio que nos mandaron. Repito lo que había estado hablando. O sea, la relación que tenemos con los espíritus es constante y vuelvo a lo mismo. No sabemos qué trae él en la cabeza, qué trajo él de otra vida, por qué este espíritu se acercó a él, qué es lo que le dio acceso. Gran parte de las cosas que nos puede suceder con el mundo espiritual proviene de qué es lo que hacemos nosotros en vida, qué estamos haciendo, por qué le estamos dando acceso. Hay muchos casos que hablan que en un bar hay 10 bebiendo y hay 20 o 30 espíritus que están alrededor de los que están bebiendo y todos están entorpecidos y enloquecidos por las emanaciones que produce el alcohol. Es una fiesta desagradable, dicen los espíritus, ver cómo un espíritu que no necesita alcohol, no necesita alimentos como los que conocemos aquí, está embrutecido, hablando enredado, riéndose de barbaridades, teniendo sexo con otros espíritus. Se debe de entender esto. El espíritu, per se, no tiene sexo. No hay hombres y mujeres espíritus. Vivimos roles encarnados. Podemos llegar a ser hombres o podemos llegar a ser mujeres, dependiendo qué es lo que vengamos a aprender. Pero esta impresión del sexo, sobre todo en los espíritus menos avanzados, perdura después de que mueren. Entonces imagínate que perdura, que son alcohólicos, drogadictos y ávidos del sexo, se van a estos lugares. Entonces es una perdición gigantesca, son lugares donde pululan los aromas fétidos de toda clase que te puedas imaginar. Esto a la vez produce unas cosas que también son muy fuertes dentro del mundo espiritual, que son larvas espirituales, que son emanaciones de tus pensamientos oscuros, por ejemplo, en este caso de las prostitutas y demás, y esos son como parásitos que se les empiezan a pegar en los encarnados que están en esos bares. Y los ves enloquecidos, los ves enfermos, los ves mal, porque esos parásitos se les pegaron al perispíritu y los están drenando. A mí me gustaría más hablar con esta persona y preguntarle muchos aspectos de la vida y ya de ahí llegamos a conclusiones. ¿Cómo vives? ¿Vives en bares? ¿Vives en fiestas?
con quiénes te relacionas, cómo es tu manera de pensar, cómo es tu relación con el mundo espiritual, y a través de eso podríamos llegar a conclusiones más certeras. Sí, de hecho, perdón que te interrumpa, pero podría preguntarle para ver si él quisiera tener comunicación contigo, pero te adelanto que sí, que su trabajo, como él se dedica a la música, lo ha llevado a tener que estar yendo a bares, a eventos donde abunda el alcohol, estar trabajando en la noche, estar tocando con su banda musical. Entonces sí es un ambiente muy frecuente para él. Así es, y eso es donde pululan, y ahí están. Y si alguno de estos espíritus, femenino, masculino, como sea, le gustó, y él a través de su trabajo y de sus inclinaciones por su trabajo, que a lo mejor se toma tragos ahí y le llegan chicas y demás, dice, pues ahí está la puerta abierta y yo paso. Eso es lo que muy frecuentemente sucede en estas situaciones. Ah, caray. Sí, sí, está fuerte. Entonces, esto que me estás platicando, esto que nos está platicando el amigo, es una relación con los espíritus constantemente. Y te vuelvo a decir, por el estilo de vida que tiene, es muy seguro que esté rodeado todo el tiempo y por bastantes. Incluso estoy seguro de que ha de tener más historias con otras cosas. Vio aquí, vio allá, algo se le apareció, fantasmas, espectros y demás. Al final de cuentas sigue siendo el mismo fenómeno, pero diferenciado por las situaciones en las que esté. Ok, ok. Bueno, Andrés, mira, quiero preguntarte esto. Lo que pasa es que para ponerte en contexto, muchas personas, y es lo que hemos estado viendo, que hay personas que se quieren iniciar, pues para practicar brujería, ¿no? Ya sea para dañar a otras personas, ya sea para protegerse o etc. Sin embargo, quiero preguntarte si estas personas pueden tener consecuencias o riesgos al momento de hacer estas prácticas, que son novatos, pues puedan atraer espíritus o entidades que los puedan dañar a ellos o a sus seres queridos. Mira, como espírita te voy a responder por partes. Como espiritista, yo respeto la libertad de qué quieran experimentar. Si ellos quieren meterse en las cuestiones de la brujería, es una forma de aprender. Y si quieren aprender por ese lado, no soy quien para decirles que no lo hagan. Ellos van a experimentarlo, se van a dar cuenta que el mundo espiritual existe, que está ahí y que tenemos una relación con ellos. Ya está. Quizá en esta vida no quieran enfocarse en lo que realmente es importante, que es mejorarse como personas. Para eso es el espiritismo, no es estar invocando espíritus, no es estarlos llamando para que nos vengan a hacer favores, es lo menos que se hace en espiritismo. Al contrario, el espíritu es un servidor del mundo espiritual para ayudarlos a progresar. Muchas personas mueren, no se dan cuenta que se murieron, están sufriendo y el espiritista llega a explicarles su situación. Esa es la verdadera función del espiritista. Esto te hace progresar a ti como persona y ayudas a hacer progresar a aquellos espíritus que están ahí. Esa es la función. La brujería no. La brujería lo que hace es que conoce este mundo espiritual y se asocia con algunos espíritus que no quieren un progreso real del brujo en cuestión cuando son ocupados para hacer el mal. Se vuelve una asociación, no es una amistad. Se vuelve una conjura, por así decirlo. Entonces tú como brujo de magia negra, como principiante de la brujería de magia negra, lo que vas a hacer son relaciones con espíritus que probablemente no han evolucionado lo suficiente, que te van a hacer caso en tus rituales, porque tienen algo en común. A lo mejor el gusto por el dinero, a lo mejor el gusto por el poder, el gusto por el placer. Te van a ayudar, pero va a tener un costo. Si tú hablas con personas que quieren ayudar y tú lo que haces es ayudar, el beneficio ya está dado en ayudar. Si tú buscas a alguien para robar, van a repartir el botín, pero el que roba ya trae algo mal, porque está robando. ¿Qué te hace pensar que cuando él quiera, no te va a robar? Lo estoy poniendo en términos más simples. Me refiero a que si tú te asocias con un espíritu para hacer daño, ¿qué te hace pensar que después no te va a cobrar estas ayudas? A lo mejor durante una vida larga no tengas consecuencias, pero en
el libro espiritual, vamos a decirlo así. Ahí están las marcas, ahí están los costos, ahí están los precios de lo que hayas hecho, el daño que le hiciste a otros, las encomendaciones que tú le hiciste a un espíritu. Ve y a fulanito de tal le vas a hacer esto, ok, sí, pero tu perispíritu se está manchando con cada acción. Y cada acción en perjuicio del otro, sea físico o espiritualmente, va a tener un costo y lo vas a tener que pagar. No ahorita, a lo mejor cuando desencarnes. A lo mejor no cuando desencarnes, pero sí cuando vuelvas a encarnar. En el espiritismo hay un lugar a donde tú llegas dependiendo de las acciones que hayas tenido en vida. Estos lugares se les llama umbral. Estos umbrales pueden ser unas tierras yermas, frías, lodosas, con niebla profunda, frío, malolientes, asquerosas por completo. Y pululan ahí toda clase de entidades que te puedas imaginar, porque estas entidades las forma el espíritu con sus emociones y sus pensamientos. Si estas emociones son horrendas y estos pensamientos son horribles, pueden generar demonios, cosas que te van a perseguir ahí en ese lugar. Te vas a estar escondiendo tanto de demonios, espíritus horrendos, manchas oscuras, como de otros espíritus que están en las mismas situaciones que tú. Si tú actúas bien en vida, tu paso por este lugar es muy leve. Puedes llegar, pasas ahí, te limpias de las cosas ahí que todos tenemos y sigues tu camino y llegas a un lugar mejor. Pero si tus manchas son muchas, si tu deuda es muy grande, tu estadía en ese lugar se puede prolongar por tanto tiempo que puedes llegar a creer que estás en el infierno y que va a ser eterno. Es una decisión que tú tomas. ¿Cuánto tiempo vas a estar ahí con las acciones que vas a hacer? La vida continúa, somos eternos y eso va a ser pasajero. Pero sí, a las personas que quieran iniciar con esta finalidad de tener poder, de hacer daño y demás, piénsenlo, porque va a ser una temporada muy turbulenta. ¿Quieren aprender? Aprendan. Yo les digo que la mejor acción que pueden emprender es, si van a iniciar con brujería, háganlo con la finalidad de ayudar a otros, no de ayudarse, no de hacerse ricos, millonarios y después no. Háganlo con eso, ayuden a todo el que puedan, siempre que puedan, sin hacer compromisos de sangre, ni de dolor, ni de sufrimiento. No piensen que van a matar, por ejemplo, a un animal y no va a tener consecuencias. O voy a matar a este animal para que a fulano le vaya bien. Ahí te estás engañando, estás haciendo sufrir a un animal, un espíritu. Te estás engañando y vas a tener una consecuencia de esto. Vuelvo a lo mismo, no tengo juicio para el que quiera iniciar estos caminos, no voy a decir que es malo o que es bueno. Yo les digo que la única forma de evolucionar, de avanzar, es haciendo el bien en todo sentido. De la otra manera va a ser aprendizaje. ¿Haces el bien y avanzas o aprendes? Tú decides. Y eso es lo que yo les diría a estas personas. Y no quiero ser sentencioso. Todos los libros espiritistas que ustedes lean van a aprender cosas muy valiosas en cuestión de moralidad para mejorarse. Pero también van a encontrar cosas horrendas que le pasan a muchos espíritus que faltan a sus compromisos para con los demás. El umbral es uno de esos detalles horribles. Por ejemplo, hay uno de los peores castigos que existe en el mundo espiritista es las personas que se desviven. Terminan con una energía vital que se les dio, más bien, acortan el tiempo que tenían que vivir y esa energía vital que se les dio continúa. Y entonces muchos que toman esta acción se adhieren al cuerpo muerto y lo pueden ver día a día cómo se va descomponiendo, cómo los gusanos los corroen, pueden ver la calavera. Y eso no es lo peor. Cuando ya terminan este proceso, esa imagen que se formó de su propio cuerpo en estado de descomposición los empieza a perseguir del otro lado como si fuera un demonio personal que no los deja descansar. Ni de día ni de noche los está siguiendo constantemente. Eso se lo llevan a estas zonas umbralinas, se adhieren con otros que están así y no los dejan en paz en ni un solo momento.
Y esta es apenas el principio de todo lo demás que viene. Sí, las consecuencias, no hay que verlo como un castigo, ¿no? Son consecuencias de nuestros actos. Fíjate que trayendo un poquito más, bueno, quiero traer un ejemplo un poquito más terrenal de algo que sucedió. Es una historia que también compartimos, que nos lo hicieron llegar también un colega que hace contenido. Resulta que una persona que se dedica a hacer limpias cuenta la historia de que, pues, un consultante le marca y todo, se presenta, oye, ¿sabes qué? Es que me dijeron que tú, pues, haces trabajos de limpias. Sí, yo hago muchos trabajos de limpias, le contesta. Limpias, pero depende de qué tipo de limpia quieras, ¿no? Hago limpias para casas, limpias de personas, ¿no? Para, pues, liberarte los caminos, abrirte los caminos, ¿no? Para que te abunde el trabajo, el amor, la salud, lo que sea, ¿no? El punto es que la persona que lo contacta le dice, mira, es que necesito tu ayuda. Se escuchaba pues bastante desesperado. Quiero que vengas a mi casa y pues te explico, es que quiero una limpia de mi casa. El punto es que esta persona le dice, mira, tienes que decirme, pues más que nada necesito más datos, pues para saber, para llevar las cosas que tengo que hacer, pues para hacer mis rituales y todo, ¿no? O sea, específicamente necesito saber qué es lo que está pasando en la casa o si llegaste a hacer algo, ¿no? Si jugaste con la ouija, si hiciste algo, un ritual. No, la verdad no he hecho nada, pero pues han estado pasando cosas en mi casa. Pues bueno, negación completa, ¿no? Fue esta persona a su casa, dice que nada más tocó la puerta, abrió la puerta, pues el consultante y sintió pues una vibra pesada. Fue ahí en ese momento cuando le dijo, mira, yo no voy a entrar a tu casa porque veo que tú hiciste, pues casi que es una fregadera, ¿no? Se ve que tú hiciste algo en tu casa, hiciste algún tipo de ritual, dime qué hiciste. No, maestro, perdóname, es que pues no te quería decir, pero mira, la verdad es que pues hice ahí un ritual, según, pues para hacer un hechizo de amor, ¿no? Y para que le fuera bien en el trabajo. No especifica qué hizo como tal, pero resulta que no sé qué rayos hizo, que invitó, o algo tan malo hizo que invitó a un espíritu que estaba en su casa y simplemente le estaba haciendo travesuras, o sea, como que lo espantaba, ¿no? En su casa veía las sombras, sentía la vibra pesada y él estaba asustado al grado de que le dijo, pues es que quiero que me ayudes a sacar esta entidad que yo traje a mi casa. Entonces, pues dice que sí, que al otro día regresó, trajo las cosas y el dueño de la casa le dijo, mira, tanto miedo tengo, ¿no? Que le dio las llaves de la casa y le dijo, mira, te doy las llaves de mi casa, yo me voy a ir ahorita con una amiga al cine, pero pues tú te quedas aquí. Y ya pues esta persona que iba a hacer la limpia, el sorprendido le dice, bueno, pues si me vas a dar las llaves de tu casa, no hay ningún inconveniente, pero pues ya si no regresas en la noche, yo te aviso. Bueno, el punto es que se puso a hacer la limpia y ya cuando regresó esta persona vio que una pantalla de plasma que tenía en la pared estaba tirada en el suelo. Supuestamente, pues al momento de estar haciendo la limpia, pues el espíritu se resistió para salirse de ahí, ¿no? Hizo esos destrozos y fue como que la despedida, ¿no? Como tal, de ese lugar. Entonces, es una anécdota, pues bastante interesante. ¿Qué opinas? Me gustaría saber qué pasó después, si realmente las cosas se calmaron. Puede llegar a suceder de que una persona tenga esta mediunidad y el otro espíritu creyendo en estos rituales se retire. Tuvo suerte, a lo mejor. Ha pasado, han escuchado de que se hizo el ritual y no funcionó, se hizo el exorcismo y no se fueron. Pasó esto y por más que estuvimos insistiendo, porque hay espíritus que no creen en las cosas que la persona que está haciendo el ritual cree. Si se encuentras con un espíritu que a lo mejor en sus ideas de cuando estaba encarnado, él veía que llegaba un brujo y con eso se arreglaban cosas, entonces en el momento en que él es espíritu, ve los rituales y dice, pues me tengo que ir porque aquí se va a poner feo. Pero te toca a alguien que no cree en la brujería, que se siente muy poderoso, muy malo, muy destructivo, y pues va a ver que tú estás rameando y limpiando y echando cosas, y voy a seguir. Entonces habría que ver qué pasó después.
Y vuelvo a lo mismo, es lo que pasó. O sea, si tú te metes con el mundo espiritual, vas a tener una respuesta. Lo mejor que te puede pasar es que no hubo nadie ahí en ese momento. Tú llamaste y nadie contestó. Es lo mejor. Pero estamos rodeados de espíritus. Y si tú te pones a hacer un ritual, por pequeño que sea, a lo mejor ahí te están observando. A lo mejor tu espíritu dice, oye, este es muy ignorante, déjalo, no está haciendo nada malo, solamente está experimentando. Pero si a ti ya te avisaron y ya te dijo tu espíritu, no hagas esto, y aún así vas, date, y te va a pasar. Entonces, todo mundo que se quiera meter con el mundo espiritual debe de saber que hay una relación que tenemos con ellos. Cuando hacen oración a Dios siempre son contestadas. No lo sienten, no lo ven, porque a lo mejor lo que estamos pidiendo no nos conviene. Por eso es que si te está yendo muy mal económicamente, y tú le pides a Dios y no te responde, no te está respondiendo no porque no te quiera, no te responde porque conoce que te conviene. Si tú aún así consideras que te está yendo mal porque X razón y buscas un brujo, y el brujo llega para tratar de ayudarte, vas a tener una respuesta porque estamos rodeados de espíritus. Y ese espíritu a lo mejor dice, ok, vamos a ir en contra del plan, y a lo mejor te llega dinero, pero con ese dinero te vienen problemas más grandes que los que tenías anteriormente. Siempre vas a tener respuesta, siempre va a haber alguien que esté ahí. Si te está yendo mal, ten fe y confía. No te metas en problemas. Si te está yendo bien, agradece y ayuda a todos los que puedas. Siempre. Si tienes una ambición de una mujer, habla. No andes haciendo brujerías para atraer a una persona. Si te rechazan, acepta. No fue ella, habrá más. Porque si tú te metes en el mundo espiritual, siempre vas a tener una respuesta. De una u otra forma. Ok. Mira, Andrés, me gustaría aprovecharte ahorita que estás con nosotros para preguntarte, ¿cuáles son las consecuencias de utilizar la Ouija? Fíjate que mira, para empezar vamos a explicar una situación que pasa con la Ouija. La Ouija es un medio de comunicación con el mundo espiritual. Es como un teléfono. Tú tienes tu número de teléfono y puedes marcarle a quien sea. El detalle es de que si tú tienes un teléfono y en tu teléfono tienes personas decentes, inteligentes, capaces, pues la comunicación siempre va a ser en esa vía. Cuando tú agarras una Ouija para divertirte, es como llamar a un número aleatorio y no sabes quién te va a contestar. Puede ser que te conteste una persona decente, tranquila, y a lo mejor se ríe de tu broma y diga, ok, ya ahí muere. Pero puede ser que te topes con alguien malo, alguien dañino, alguien que te puede causar muchos problemas. El detalle es que en el ejemplo del teléfono, pues no pasa nada, cuelgas y ya. Y con la Ouija no. Con la Ouija hablas, haces una llamada, pero ese que contactas se viene a estar acá donde tú estás, y si le gusta lo que está viendo, si le divierte lo que está escuchando y tiene oportunidad de sacar provecho de esto, se queda. Entonces, ¿qué consecuencias hay? La mayor parte de todos los que juegan Ouija es eso, están jugando a la Ouija, están jugando con el mundo espiritual, y de normal los espíritus que se prestan para estos juegos son los espíritus más bajos que pueda haber en la escala. A lo que tú le llamarías un demonio, muchos de esos están ahí esperando sus oportunidades. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? La mayor parte de las consecuencias son que te topes con alguien que viene a divertirse y a lo mejor se divierte contigo, tú te diviertes con él y se va y ya, pero puedes toparte con unos malos y se quedan, y ya no los sacas, porque tú les diste ese acceso, tú los llamaste, tú los trajiste. Y no importa que tú le digas en la Ouija adiós o demás, ya no les importa, ya se quedan ahí. Fíjate, Andrés, que a mí me llama la atención porque yo he escuchado que hayan un tipo de, como una forma de terminar ese llamado en la Ouija. No sé si tú tengas conocimiento de cómo se hace el cortar la comunicación de manera correcta para evitar que estos espíritus se queden contigo. No funciona. Es que hay que entender esto. Los espíritus que están del otro lado fueron personas. Tienen sus ideas, tienen sus formas de hacer, de actuar, y se apegan a ellas. No les importa si tú tienes rituales o demás. ¿Qué sucede? Tienes tu protección espiritual, siempre la tienes. Y siempre te están diciendo, no te metas en cosas que no debes, no te metas en droga, no te metas en alcohol, no te pongas a jugar con los espíritus.
Y es así como un gusanito que tienes aquí que te está hablando. Pero si tú no haces caso, los espíritus que te protegen dicen, date. O sea, ¿quieres conocer esto? Date. Y se alejan y te dejan que tú experimentes esto. Te vuelvo a decir, los casos que les va bien con la Ouija, el mejor de los casos es de que ningún espíritu asista. Y esto muchas veces tiene que ver con la prueba de que un ateo dice, voy a jugar la Ouija y les voy a demostrar que no hay nada. Pues a lo mejor no se presenta ningún espíritu nada más para hacerlo que siga en su idea de que no existe este mundo. Entonces él reafirma de que no hay este mundo y se sigue perdiendo, vamos a decirlo así. Ese sería el mejor de los casos. Pero los otros son de que si llega uno y dice, bueno, ya se divirtió, ya me divertí, ya me voy. Y esos son los casos buenos. Los casos que hemos escuchado, y uno de los casos que les voy a platicar ahorita, es que se toparon con espíritus que llegaron y ya no se quisieron ir. ¿Quieres que te lo platique? Mira, la verdad es que sí me gustaría que me contaras ese caso y principalmente, ¿qué es lo que motivó a estas personas pues a usar la Ouija, no? Siempre es curiosidad y diversión. Vamos, o sea, en las religiones no te afirman por completo que este mundo espiritual existe, que están alrededor de ti y que puedes interactuar con ellos. No te lo dicen. Te dicen, te mueres y pues te vas al infierno, te vas al cielo, o hay almas en el purgatorio, o por ahí uno que otro que está perdido, pero no te lo dicen. Últimamente ya está cambiando las cosas. La religión católica, sobre todo los exorcistas, ya están hablando que no solamente están, o sea, bajo sus creencias, que están los ángeles, están los demonios, sino de que también hay posesiones dadas por espíritus de personas desencarnadas. Y esto fue un gran avance, porque ahora ya se entiende que muchos de estos procesos son de espíritus de personas que estuvieron vivas y que se quedan con la gente. Y esos casos son muy comunes y eso es lo que sucede. Este caso que les voy a comentar esto pasó en una escuela y la que me lo contó fue una maestra que estuvo presente en esta situación, presente hasta cierto punto, porque después le dio miedo y se fue, y ya de ahí lo demás que les voy a contar se lo cuenta un maestro que decide quedarse a ver. 3 niñas, no sé bien, o más bien no me dijo bien si fue secundaria o preparatoria, se ponen a jugar la Ouija con esta finalidad, divertirse. Esa era la idea, vamos a ver qué pasa. Pero lo que encontraron del otro lado fue estas entidades a las que las iglesias les pueden considerar como demonios, o sea, demoníacas. Se ponen a jugar, se ponen muy mal, y sus compañeras les van a decir a los maestros, oye, está pasando esto. Cuando entran a ver, esta maestra dice que ve cosas raras, las niñas se ponen mal, se ponen a temblar, a escupir espuma por la boca. Y ella, siendo miedosa, ella a sí misma dice, yo soy muy miedosa, yo cuando vi esto me fui. Pero mi compañero, otro maestro, fue a ver. O sea, quiero pensar que fue a auxiliar a las niñas, ¿no? Fue a ver qué estaba pasando. O sea, ya estaban auxiliando, pero él fue a ver qué estaba pasando. Sí. Y él relata que lo que vio es que una de las niñas estaba caminando por la pared. ¿Qué? Sí, No me digas. sí, caminando tipo Spider-Man, subiéndose por todos lados, mientras las otras niñas estaban convulsionando y estaban en un problema serio. Cuando ven todo esto, pues mandan a traer un sacerdote, trató de hacer bendiciones, no lograron hacer nada, fueron a traer un ministro, fueron a traer a de varias religiones para ver quién podía controlar la situación y ninguno logró hacer nada. Después de mucho, no sé si ya fueron horas o cuánto tiempo habrá pasado, lograron, digamos que controlar un poco la situación, pero 2 de las niñas ya no regresaron, ahí sí ya no me dijo, ya no regresaron a la escuela o ya no regresaron de la situación. Y una de ellas que sí regresó mal, o sea, mal emocionalmente, mentalmente. Pero el verdadero problema viene después. Resulta que en la escuela tuvieron que quitar todo lo que brillara. Si había en las ventanas de esta lámina brillosa, la tuvieron que quitar, los espejos de los baños los tuvieron que quitar. Todo lo que tuviera algo que reflejar, lo tuvieron que quitar, porque por aquí te asomabas, veías inmediatamente atrás de ti caras, rostros, demonios y demás. Impresionante. Entonces es una escuela ahorita que ya no tiene nada, o sea, no puedes ver nada. Oye, Andrés, pero ahí, por ejemplo, eso también le pasaba a los maestros que veían Todos, precisamente porque esto le pasaba a todos.
tuvieron que hacer esas modificaciones dentro de la escuela. Y no lo han logrado quitar hasta la fecha. Claro, pues, imagínate, y si había personas que eran escépticas, pues con esto se le va, ¿no? El escepticismo, ala. Por supuesto, se les quita el escepticismo de que el mundo espiritual existe. ¿Y qué pudo haber pasado ahí? Pues las niñas, como vuelvo a decir, se pusieron a jugar, encontraron quienes quisieron divertirse, pero pues venían con muy malas intenciones. Y también con ciertas capacidades, porque manipular un cuerpo para que pueda escalar por las paredes se necesita ciertas habilidades. No quiere decir que sean poderosos en cierto sentido, sino de que hay algunos espíritus que son muy físicos, están muy apegados a la materia, y seguramente una de estas niñas tenía una capacidad que se le llama perispiritual, que es una energía que los espíritus aprovechan. Con esta energía de una de esas niñas fue que pudieron hacer que la otra, o ella misma, la que daba la energía, pudiera caminar por las paredes, y a través de ellas llegaron a un lugar donde, imagínate, una escuela con adolescentes, con niñas que están empezando a lo mejor en la pubertad, muchos desfases mentales, muchos desfases hormonales, pues tuvieron toda la potencia para seguirse manifestando hasta la fecha, y ahí se quedaron. ¿Y cuál crees que sea el objetivo de...? Divertirse. No hay, o sea, no hay otra cosa que los espíritus quieran más que de este tipo, cosas mundanas. Y una de las cosas que hace las personas en el momento en que ves reflejos y no están atrás es asustarte. ¿Qué otra cosa necesitarían? O sea, ¿para qué se te presenta? Si quisieran hacerte daño, tienen las capacidades de hacerte daño. Y la gente piensa que meterte con los espíritus es un daño físico, que van a venir y que van a empujar y te van a hacer cosas. Y sí, en muy raras ocasiones se les permite llegar a esos puntos donde puedan hacer un daño físico, pero hay otra clase de daños más fuertes, como que te pueden enloquecer, te pueden llevar a que hagas cosas ridículas. Ha habido casos de tipos que, sobre todo mediums, que están descuidados y les pasa algo similar como con la Ouija. Ellos atraen a cualquier tipo de espíritu, les dan acceso, y esos espíritus que son muy, muy hábiles, los empiezan no a pervertir, los empiezan a llevar a un punto donde les hacen creer que ellos son dioses, que ellos son muy capaces y que les tienen que hacer caso. Ah, caray. Entonces los ves caminando, o al menos los veías caminando en la calle, hincándose cada 5 minutos y haciendo oración, o declarándosele a todas las mujeres, o aventando su sombrero en el tiempo en que usaban sombreros, haciendo cosas ridículas para seguirse divirtiendo. Fíjate que eso que tú me comentas me recuerda a un personaje de aquí de la ciudad de Jalapa hace muchísimos años. La verdad, no sé si esta persona era de Jalapa, pero por lo menos aquí en la preparatoria Juárez, ya ves que luego se hacen eventos, pues para presentar libros, se hace la feria del libro, y bueno, fue una de estas personas con la particularidad de que él, digamos que tenía como estos pensamientos mesiánicos, ¿no? Digamos que no se creía un dios, pero él afirmaba ser la reencarnación de Judas Iscariot. Afirmaba que él habló con Jesús, que lo traicionó. Dice, por ese motivo, yo portaba ese nombre, y por la acción que yo hice, pues ese nombre quedó maldito, por decirlo así. Al grado de que, es más, ni a una mascota, ni a un perrito le pones Judas, porque es una ofensa tan grande, ¿no? Por la acción que hizo esa persona. Entonces él, al final de la entrevista que le estaban haciendo, dice, pues sí, yo soy Judas Iscariot. Entonces, bueno, no sé qué pasaba por su mente, pero pudiera ser algo que tenga que ver con lo que tú mencionas, ¿no? Tal vez ahí como que alguien le metió la idea. Sí, seguramente. Mira, para empezar, los espíritus que cometen errores tan graves jamás y nunca se van a jactar de decir yo fui fulano, yo fui mengano. Les avergüenza. ¿Cómo les avergüenza a los espíritus elevados que les digas que son santos, Santo Tomás, santo esto, santo lo otro? Entonces los espíritus elevados siempre se presentan con nombres que no tienen nada que ver con lo que fueron en vida. Y los que cometen errores jamás te van a venir a decir yo fui fulano, yo fui mengano. Entonces sí hay espíritus que se les pueden meter y decirles y hacerles creer que son y tal cosa. A lo mejor ustedes piensan que no son cosas graves, pero estamos hablando de que esta relación con los espíritus
puede llegar a ser muy grave porque les hacen incluso, o los pueden enloquecer al grado de desvivir familiares o de desvivirse. En Brasil, por ejemplo, han hecho una investigación muy profunda con las personas que tienen pensamientos de este tipo para desvivirse, y lo que ellos narran es que se han subido al edificio porque escuchan voces que les dicen, ven, vamos a ir a un jardín muy bonito, y cuando llegan a la parte más alta del edificio, lo que ven es un jardín hermoso, inmenso, y en sus mentes es voy a caminar por el jardín, y se los están llevando para que... Sí, para que se quiten la vida, ¿no? Así es. Entonces estas son las interrelaciones que se da con esos espíritus. Si se te están presentando en todos lados, se están divirtiendo a tus expensas a través de tu dolor, de tu sufrimiento y tu miedo. Si hay un lugar donde muchas personas les están dando bola, pues ahí se quedan. Ok, entonces, con base a lo que tú me estabas diciendo de este ejemplo de que hay espíritus que logran implantar estas ilusiones para que tú literalmente pienses que estás pasando por un jardín, pero realmente estás en el techo de un edificio y pues estás a punto de caerte, ¿no? Aparte de estos ejemplos, hay otras formas de manipulación que emplean estos espíritus para ocasionarte daño? Constantemente estamos siendo manipulados por los espíritus, tanto los espíritus buenos como los malos. Los espíritus dañinos, ya lo he platicado en otros podcasts, se te van a adherir a ti por circunstancias que tú mismo propicias. Tienes un vicio, se te pegan y te hacen beber más, y te deprimes al día siguiente y quieres beber más, y después empiezas a pensar en meterte más cosas, y tú piensas que estás cayendo en un círculo vicioso porque eres alcohólico, y sí lo eres, por decisión. Pero todo lo demás que sigue es esta interacción con los espíritus contigo. Y a estos espíritus se les llama vampiros. Vamos a decirlo así, vampiros porque te están drenando. Te están drenando porque ellos tienen los mismos gustos que tú. Te hacen ir a beber más alcohol, a drogarte en fin. Y ellos viven de esto y están succionándote constantemente. Esta es una interrelación que tenemos con ellos y son ilusiones que tenemos. Ay, se me antojó un cigarro. Ay, ahora quiero más alcohol. Ay, ya no quiero alcohol, ahora me quiero meter otra cosa. Ay, pues ya estoy en el mundo de la fiesta, ahora me voy a meter con una mujer o me voy a meter con un hombre, voy a hacer esto o lo otro. Entonces son cosas que tú consideras que son parte de los excesos que tú tienes cuando en realidad es una interacción que tienes con el mundo espiritual y con tus propias debilidades. Ok, mira, y fíjate que ahorita que me estabas platicando eso, también recuerdo un caso que muy famoso que pasó en España, el caso Vallecas, que creo que hasta le sacaron una película, ¿no? Donde una niña me parece que jugó la ouija y a partir de ahí empezaron a sucederle cuestiones pues muy complicadas que la llevaron inclusive a perder la vida, ¿no? Ella probablemente llamó a un espíritu sin quererlo. ¿Qué opinas acerca de ello? Ok, aquí este caso es un poco diferente al que yo había comentado. En el que yo comenté, basado en la visión espírita, si nada más se te presentan caras y rostros en los reflejos, pues no tiene otra cosa más que diversión, no hay más. O sea, no están interactuando con los alumnos, no los están perdiendo, no los están haciendo aventarse por el edificio, ni hacer cosas extremas. Solamente se están presentando y ahí tú los ves, te asustas y ¡ay, qué divertido! Vuelvo a lo mismo, depende con qué espíritu te metas, es lo que te va a pasar. A lo mejor esta chica se metió a jugar la ouija y se metió con un espíritu realmente malo, o sea, malo de verdad. Les vuelvo a decir, siempre tenemos guardianes espirituales que nos dicen, no hagas esto, no hagas lo otro, y te lo dan a manera de intuición, una intuición que dices, creo que esto no lo quiero hacer. Y todos lo hemos sentido. Estamos en una calle oscura, de pronto llega un taxi y tú estás como que pidiendo el taxi, pero te da una mala espina y te da una sensación de que no me debo de subir. Y en general cuando le haces caso, pues lo más seguro es que te libraste de un problema. Te estaban avisando. Aquí sucede lo mismo con todas estas interacciones que tenemos. Probablemente el espíritu de esta niña le avisó, no te metas en esto, no hizo caso y ahí no hay protección, date con todo. Unos espíritus llegan a divertirse, como les repito, en la ouija nada más llegan, juegan contigo, se divierten ellos, te diviertes tú y se van. Eso es lo mejor que te puede pasar. Lo mejor es que no se aparezca ninguno en ese momento, lo cual es difícil, porque por cada encarnado hay 3 desencarnados que andan por ahí.
dando vueltas. Eso sería el ideal, que no haya nadie. Y lo otro es que se haya topado con alguien realmente malo. Y como tú ya te quitaste la única protección que tenías, porque tú así lo quisiste, le diste acceso. Y entonces él va a llegar hasta las últimas consecuencias. Esa es una. La otra, en la visión espírita, nosotros somos reencarnacionistas. Reencarnamos vida tras vida y hay vidas que cometemos errores muy graves y nos podemos hacer de enemigos muy férreos. Tú le quitas la vida al hijo de una persona y no tienes consecuencias en esa vida. Y aquel odia profundamente. Te va a odiar después de la muerte. Te va a seguir y va a querer que vivas las circunstancias que él vivió. Ya sea quitándole la vida a tus hijos o quitándotela a ti. Entonces esta niña, a lo mejor se mete a jugar con la ouija, abre el teléfono y aquel que la andaba buscando, que no la había encontrado porque tenía sus protectores, en el momento en que la niña decide no hacerles caso, se queda sin protección. Y llegan aquellos enemigos. Y ahí fue. Ya no hay manera de hacer otra cosa. A lo mejor y sí, la chica tenía que haber hecho cambios profundos, hacer oración, petición de perdón, perdón al enemigo y probablemente hubiera logrado algo. Pero estos casos pasan, y pasan seguido. Por eso es peligroso jugar a la ouija, porque no sabes quién va a contestar del otro lado. Y se pueden hacer pasar también por otras personas, conocidos, familiares fallecidos, con tal de divertirse. Por supuesto, y eso pasa es lo más a menudo que sucede. Hay mediums, fíjate, en el mundo de los espíritus, son personas, y eso lo deben de saber. No están atadas a la voluntad de nadie. Entonces, si un medium te dice, tal día, a tal hora va a venir tu familiar, desconfía. Porque no pueden agarrar y decirle, a ver, tú, fulano, que estás en tal lugar, este día y tal hora vas a venir. Y el otro va a decir, ¿y por qué? O sea, ¿qué me vas a dar? ¿Qué voy a ganar? Yo no vengo. Entonces, este medium llega y resulta que el que se presenta pues no es tu familiar. Es otro que se está haciendo pasar, suponiendo que el medium puede incorporar algún espíritu. A lo mejor son espíritus juguetones también que se hacen pasar por tu pariente. ¿Cómo lo hacen? Los espíritus, dependiendo del avance que tengan, tienen la capacidad de presentir y prever los pensamientos del otro. Entonces, suponiendo que hay un medium que sí pueda conectar con los espíritus, no te va a traer a tu familiar, pero hay otro que lo está ayudando y ese puede ir leyéndote. Y te puede decir cosas ciertas, cosas que no, pero lo suficiente para engancharte. Sí, entiendo. Fíjate que qué responsabilidad de las personas que luego juegan la ouija, sin saber, digamos, que puedes contactar con quien sea, ¿no? Tanto con una entidad buena, negativa, o alguien que sea todavía más negativo y te pueda, pues, afectar a ti o a tus familiares, ¿no? Pasó el caso de una invitada que llegamos a tener, se llama Pamela Hernández. A ella la entrevistamos en su momento y nos platicó una situación cuando, pues, estaba más joven, yo creo que por ahí de la edad como de la preparatoria, ¿no? Cuando normalmente, pues, uno hace más locuras. Pues dice que se juntó con unos amigos, y uno de los amigos, pues, llevó una tabla ouija. Entonces, nunca había visto nunca había jugado con una tabla ouija, pero, pues, se animaron todos, como estaban ahí en el calor del momento y todo, a ver quién se anima, no seas cobarde, vamos a jugar, ¿no? Empezaron a jugar y le empezaron a hacer preguntas, tal vez preguntas un poquito así como medio inocentes, ¿no? Le hacían preguntas de, oye, tengo examen la próxima semana, ¿lo voy a pasar? Sí, no. O me voy a casar al cumplir los 30, o me voy a casar con tal persona, sí, no. Y ya las preguntas fueron como que escalando. El punto es que ya al final, uno de los chavos quería preguntar, tema de a qué edad iba a fallecer, ¿no? Pues no lo dejaron porque pues ya ese nivel de pregunta pues les dio miedo a todos, ¿no? Capaz si aquí nos pasa algo, ¿no? El punto es que Pamela dice que ya le tocó jugar, hizo sus preguntas, pero en algún momento de ese juego, de esa reunión, dice que perdió el conocimiento. Cuando abrió los ojos, dice que pues sus amigos estaban alrededor de ella. Dice que le dolía la cara porque resulta que una amiga le había metido unas cachetadas porque supuestamente había perdido
como que se había quedado ida, ¿no? Dicen que se espantaron porque pues sus ojos así como que orbitaron y se veía todo blanco, pues. Ujú. Y le echaron agua inclusive en la cara. O sea, estaban espantados porque pues pensaban que, no sé, que le estaba dando como un ataque o algo así, no sé. Y ya el punto es que dice ella que piensa que fue porque pues jugó a la ouija y que tal vez un espíritu o algo se posesionó de ella, ¿no? Pero dice que fue rápido, fue como estar jugando, como que cerró los ojos y ya cuando los abrió, pues todos sus amigos estaban espantados, ¿no? Viéndola. ¿Qué opinas? Pues mira, es que como humanos en nuestra mente tenemos muchas reacciones que no podemos controlar. Si tú estás en una situación que te está llevando a un límite de estrés, el cerebro quiere sobrevivir y activa ciertos mecanismos. O huyo, o peleo, o me quedo, o me apago. Y esto te puede suceder en una situación de esta, si estás hablando con la Ouija y se está moviendo y demás, y basado en tus pensamientos, tus religiones y demás, te está superando, pues se pudo haber apagado a ella sin necesidad de un espíritu lo haya hecho. Siempre, siempre, siempre en el espiritismo es casi todo, casi el 90% de lo que sucede tiene que ver con la realidad física. El otro 10% es una realidad espiritual. Esto no quiere decir que los espíritus no estén relacionados con nosotros todo el tiempo. Siempre están alrededor. Siempre, siempre, siempre. En este caso, yo te puedo decir, a lo mejor se activó algún proceso de esos que te estoy diciendo. Por el otro lado, los espíritus pueden meterse al cuerpo de una persona, no pueden meterse al cuerpo de una persona. No hay forma. No existe esto de que el espíritu viene y se sale el espíritu de ella y se meten. Es más bien de otra manera como sucede, pero sí les puedes dar acceso a que puedan mover tu cuerpo, puedan hablar a través de ti, puedan hacer ciertos movimientos como el que se subió por las paredes y demás. Eso sí puede pasar. Oye, y fíjate, ¿habrá casos documentados de estas situaciones? De que haya personas que estén caminando en las paredes. Hay una historia de un par de niños en Alemania. Yo creo que después les voy a dejar por ahí la referencia para que lo pongan en el video, donde fueron poseídos por dos demonios, vamos a decirlo así, dos espíritus. Uno de ellos era sordo. Y los dos niños empezaron en un inicio a dejar de comer, empezaron a adelgazar mucho, después comían en exceso. No creían que estuvieran poseídos, mandan a hacer un exorcismo y cuando por fin logra llegar el sacerdote, no solamente llega el sacerdote, sino de que llegaron también personalidades del gobierno de ese pueblo, vieron cómo los niños, por ejemplo uno de ellos, les creció las piernas y se le empezaron a enredar como si fuera una serpiente, largas. A veces no los podían levantar de la silla y a veces andaban levitando por todo el lugar. Y ese caso está documentado, ese es uno. Pero de este tipo hay muchísimos casos donde ha habido una interacción con estos espíritus y los puedes ver haciendo cosas o actividades bastante fuertes. Incluso la iglesia tiene denominaciones o más bien cosas que se deben de comprobar para ver si hay una posesión. En el espiritismo no se le llama posesión. Entre ellas es el sansonismo, que es fuerza extrema, una persona muy delgada que puede mover a 2, 3 personas, aventarlos. El cambio de peso, pueden volverse muy ligeros o pueden volverse tan pesados que entre 3 personas no los pueden levantar del piso, 4 personas. Levitar, subirse por las paredes, telequinesis, piroquinesis y un sinfín de cuestiones para determinar si hay una posesión demoníaca, vamos a decirlo así. Pero muchas de estas actividades son realidades espirituales. O sea, el espíritu tiene todas estas facultades, pero está encerrado dentro de un cuerpo. Ante una relación con un espíritu que está desencarnado, se pueden explotar todas estas facultades, pueden salir y pues es muy impactante ver de pronto, o sea, que te crezcan las piernas o que levites o que flotes o que se quemen cosas alrededor tuyo. Oye, pero está impactante que te afecten físicamente, ¿no? O sea, como que se provoquen deformidades, por decirlo así, en tu cuerpo, ¿no? Son ilusiones, vamos a decirlo así. O sea, tú lo puedes ver que se están deformando. Que eso sucede físicamente,
Habría que tener un grupo de especialistas que estén analizando si realmente está sucediendo. Eso es lo que la gente narra que ve, o sea, en una deformación. Ok. Pero en lo otro, por ejemplo, el sansonismo, el perispíritu, imagínate que es esta capa de energía que rodea tu espíritu con la que se logra unir con tu cuerpo. Pero esa energía, dependiendo del tipo de persona, es muy fuerte, muy, muy maleable. Entonces hay espíritus que la pueden ocupar para, por ejemplo, aunque tú estés parado acá, levitan una mesa y se ve cómo está flotando por todos lados. Y no es de que esté flotando, sino de que con esta energía la envuelven y la pueden levantar con esa energía. Es algo que no podemos percibir, que todavía no hay instrumentos para poderlo medir, pero que existe y ha sido registrado a lo largo de los años. Incluso al principio del espiritismo había un medium que se sentaba en una silla y se ponía a volar por todos los establecimientos, y muchos dijeron que eso era un fraude. Hacen referencia, por ejemplo, a David Copperfield, que lo puede hacer, pero eran en circunstancias medidas por la élite intelectual de la época. O sea, ponían muchas trabas para poder determinar qué era real y qué no era real. Pero esta élite no iba, por ejemplo, a las ferias, sino de que buscaba medios serios y a través de ellos hacían experimentación. En las calles, pues ahí podías ver que también estaban levitando, pero pues no eran reales. Andrés, fíjate que también tengo curiosidad con respecto a este tipo de entidades o espíritus denominados incubus y sucubus. He escuchado hablar sobre muchas historias acerca de ellos y me gustaría saber, pues si tú me puedes explicar a detalle qué son. Bueno, o sea, el incubo y el subcubo son manifestaciones mentales de deseos profundos que tenemos guardados, hombres y mujeres. Son también, a la vez, una interrelación entre el hombre encarnado y espíritus desencarnados. Es decir, por ejemplo, hay un caso en un documento espiritista que hablaba de un chico que se le aparecía una mujer muy hermosa, muy deseable, lo consumía en sus sueños, o sea, él la veía, no podía apartarse de ella. Cada vez que tenía una relación con ella en estos sueños, él acababa muy cansado, muy deteriorado. Le dijeron cuáles eran los medios para librarse de este espíritu, porque era un espíritu sensual que lo estaba vampirizando, por así decirlo, literalmente lo estaba vampirizando, y él no quiso. Dijo que era tan bella, tan hermosa, tan excitante, que jamás la dejaría. Entonces, en el mundo espírita, o en el mundo de los espíritas, tenemos esto de que debe de haber libertad en todo sentido. O sea, tú no puedes obligar a alguien a dejar de ser lo que es. En otras palabras, estos espíritus que se presentan con estas inclinaciones sexuales profundas es porque tú les estás dando acceso con tus pensamientos, tus emociones, tus sensaciones, y se van a aparecer siempre que tú les des esta entrada. Pero, por ejemplo, ese tipo de manifestaciones, ¿tú te das cuenta cómo? ¿A través de los sueños? De los sueños, de normal es cuando estás dormido, se aparecen en los sueños. Y en ocasiones tú los percibes como demonios o los percibes como entidades deformes. A ver, voy a explicar una situación que sucede en el espiritismo, que es de las cosas feas. Cuando un espíritu, vamos a decirlo así, muy sensual, alguien que le gusta mucho el sexo, porque sensual no tiene que ver con el sexo, sensual es de que le gusta las sensaciones, puede ser el alcohol, la comida, el sexo, placeres en todo sentido. Vamos a poner que este es muy sensual en el sentido sexual. Cuando desencarnan, el impulso sigue estando muy fuerte y deciden quedarse en la tierra, pero pasa algo. Cuando tú te quedas mucho tiempo en la tierra y no regresas al lugar de donde vienes, o sea, este lugar espiritual, para purgar todas las cosas que traes, para limpiar el perispíritu y quedar bien restablecido, tú te quedas en la tierra, esta protección se empieza a caer a pedazos. Literalmente, la piel se empieza a secar, los huesos se empiezan a exponer, parece que te estás corrompiendo, los ojos cambian de color, se te cae el cabello, o sea, pareciera como si las orejas te crecieran. Y este es el principio
de muchas apariciones que dice la gente de haber visto un vampiro, de haber visto un hombre lobo, de haber visto un zombie, todas estas imaginerías provienen de una visión de estos espíritus que se quedaron en la tierra y se están degradando. Ahora imagínate que una mujer de este tipo que ya se degradó por completo sigue teniendo esos impulsos y además tú la estás atrayendo con tus emociones de lujuria. Te duermes y se te presenta, se te sube en el pecho, te posee. ¿Qué es lo que estás viendo? Estás viendo un monstruo, un demonio que te está atacando de manera sexual. Y eso es en este caso sería un subcubo, me parece que son las mujeres. Y lo mismo sucede con un incubo. Ves un demonio, pero es un espíritu que decidió quedarse y se está degradando. ¿Y cómo los atraes? A través de tus pensamientos. Y tú has de decir, hay personas que no, que son muy santas y que no piensan en ello. Bueno, no conoces sus luchas internas, no sabes contra qué están peleando. A lo mejor ellos están tratando de ser más espirituales porque una de sus debilidades es precisamente La carne, ¿no? la carne. ¿Te das cuenta? Fíjate que hace mucho tiempo me tocó ver un documental en Discovery Channel, ¿no? Cuando se empezaron a meter con estas cuestiones de ovnis y extraterrestres, había un caso de una mujer estadounidense que narraba la historia de que decía que en las noches la visitaba un ser muy parecido a un reptil, pero con la particularidad de que este ser, cuando iba a verla, pues prácticamente tenía relaciones sexuales con ella. Ella, pues encantada, así lo decía tal cual en la entrevista, o sea, a mí me gusta que venga porque pues experimento cosas que nunca había experimentado pues con otros hombres, ¿no? Ella, digamos que le daba una explicación de que probablemente este ser venía de otro planeta para estar con ella, ¿no? Así es como ella pues, lo razonó. Pero veo que también podría darse algún tipo de explicación a través del espiritismo, o sea, hablándonos de los súcubos, ¿no? Podría ser esta entidad, este espíritu que adoptó esa forma, pues, estuvo con ella, sexualmente hablando, y pues da la casualidad que afortunadamente para ella, pues lo disfrutó, ¿no? No fue como una experiencia aterradora, ¿no? Para ella. No sé si tú habías escuchado hablar acerca de esto. Ese caso en particular, no. Y sí puede ser muy disfrutable, o sea, si ella lo disfruta está muy bien, pero se debe de entender que estos espíritus drenan energía, consumen la energía. Fíjate que no me voy a alejar mucho, pero hay una situación que sucede en los rastros, en los lugares, en los mataderos, en donde se acostumbra a matar animales, personas y demás, pero sobre todo en los rastros, que está lleno de vampiros. Literalmente son vampiros, y lo voy a explicar, no me estoy yendo a la fantasía. Vuelvo a lo mismo, estos espíritus malignos, por ejemplo, que les gusta causar dolor, sufrimiento y ver sangre, cuando mueren quieren ver dolor, sufrimiento y sangre. Entonces muchos se adhieren a los hospitales, pero muchos otros se van a los rastros donde pueden ver la muerte constantemente, donde matan vacas, donde matan cerdos, y ahí están. Se quedan ahí tanto tiempo que se empiezan a degradar, como te lo estoy diciendo, y cada vez que un animal muere, se acercan a succionar todavía la energía vital que queda en la sangre, como si fuera un alimento. Lo mismo sucede con estos seres cuando los atraes por sexualidad. Ellos están ahí disfrutando esto, pero te están drenando energía constantemente. Es una forma de vampirismo. Ok, o sea, de todas maneras, aunque esta mujer lo disfrute, pero le están haciendo un daño a largo plazo, ¿no? A largo plazo, al corto plazo, no sabes cómo va a terminar esa relación. Ahora, también en el espiritismo existe, más bien, no existe. El espiritismo dice que todos los globos del universo están poblados de una u otra manera. Nosotros tenemos pensado que la vida nada más se puede dar en carbono. Pensamos que se puede dar en sílice. Pero estamos muy limitados. Estamos en una esquinita de una galaxia, de miles de galaxias, como para poder determinar que la vida solamente se puede dar en estas dos condiciones. Se puede dar en infinitas condiciones. Y tal vez la mujer realmente tuvo un encuentro con una entidad inteligente que no sea de este planeta. Y eso no lo podría yo saber. Pero vamos a suponer que es un espíritu, eso es lo que puede estar pasando.
Ok, Todos los espíritus tienen funciones. Y hay unos espíritus que son, que cuidan la naturaleza, o sea, toman esa decisión. A mí me gusta mucho la naturaleza, me gustan los animales, pues yo voy a ir a cuidar bosques, yo voy a ir a cuidar a fulanos, a menganos, a sutanos. Y las relaciones de estos espíritus elementales con el hombre es de que tú ves, pues, espíritus como duendes, hadas y demás. Aquí en México se les conoce como aluxes, pero un aluxe es parecido a se me fue el nombre, tiene un nombre, es una creación mental de una persona o sea, una creación mental a través de un pensamiento muy poderoso que pueden crear representaciones de ese pensamiento a manera de personitas. Y tulpa, no en es. tulpas, los tulpas, entonces pueden ser tulpas, porque los aluxes los ocupan para proteger campos aquí en México. Entonces a un aluxe le encargas un campo y pues si llegan a robar o demás son los que te corren a patadas, por así decirlo. Ok, en ese caso, ¿te parece si te pongo el audio para que tengas todo el contexto de estas criaturas que él vio? También tuve una situación aquí en Cancún con los aluches. Aquí en Cancún, bueno, en lo que es Tierra Maya, Quintana Roo, lo que es Mérida, Quintana Roo, pues ya sabes que es zona maya. Y aquí abundan pues, los chaneques. De hecho, el lugar donde vivo tienen unos nichos que son precisamente para ellos, donde les dejan dulces, les dejan un montón de cosas. Y he tenido esa experiencia de encontrarme con uno que yo estaba viendo la televisión en mi cuarto y y veo en la parte de arriba de la donde guardo mi ropa, bueno, del closet. Es que no es un closet, es como un perchero. Veo un pequeño ser delgadito con una como especie de taparrabo, pero como que muy bien hecho, con el cabello recogido, o sea, tiene el cabello largo pero recogido, con la oreja un poco puntiaguda y muy pero muy delgado. Y recuerdo que bajó y se postró en la funda de mi guitarra, bueno, en un estuche. Y lo vi, me le quedé viendo, se me quedó viendo y yo quería verlo claramente. O sea, sí lo podía ver y lo podía distinguir, pero yo lo quería ver con claridad. Cuando prendí la luz, porque estaba muy cerquita de la luz, de hecho no le quité la mirada de encima. Me dirigí lentamente hacia el switch, bueno, hacia el apagador, y desapareció, justo cuando prendí la luz. Y en otras ocasiones se ha puesto a tocar mi guitarra, o sea, como que le gusta manosear mis instrumentos. Entonces, pues, esas son dos de las que te puedo contar. También duendes ahí en donde vivía con mi mamá. Uno en particular que se apareció enfrentito de mi cara, yo despertando y grité. Mi hermano se despertó porque yo dormía en el cuarto con mi hermano. Y los dos vimos esa pequeña entidad que nos gritó muy feo, nos gritó de una manera horrible y desapareció. Bueno, y entonces en este caso, pues no sé qué opinión te merece este testimonio de duendes y aluches. Aquí hay varios puntos bien interesantes. En primero, todos los humanos tenemos mediunidad. Mediunidad es una habilidad innata de conectar con el mundo espiritual. Unos más desarrollados, otros no. Eso ya lo había comentado en varios videos. Pero hay una de estas habilidades que algunos tienen que se llama la doble visión, que pueden ver este mundo espiritual no con los ojos físicos, sino con, digamos que es como los ojos del espíritu, pero te llegan imágenes a tu cabeza como si las estuvieras viendo. Entonces, en un mismo cuarto podemos estar tres y solamente uno puede estar viendo, por ejemplo, un duende o algo que se está moviendo y para los demás no está. Esta visión, esta doble visión la puede tener él y a lo mejor lo que estaba viendo precisamente era una interacción con un espíritu que estaba ahí en su cuarto. Ahora, denominación de aluches, duendes, chaneques,
Eso es aquí en México, y de ahí pueden ser en otros lados con otros nombres, los conocen. El mundo espiritual, el espíritu no tiene una forma determinada, eso es algo que les quiero decir, o sea, no crean que va a tener el cuerpo de un humano, ni el cuerpo de un humano hombre, de un humano mujer. El espíritu es una energía que con su perispíritu toman el cuerpo a donde vienen para representar este estado físico. Pero esos espíritus pueden haber vivido en otros lugares, en otros planetas y tener otras formas físicas. ¿Vamos bien? Tienen una capacidad que muchos de los espíritus malos ocupan para divertirse. Se pueden presentar de la manera en que quieran. Se te puede presentar como una araña gigante, como un perro negro, porque aquí en México tenemos las historias del perro negro que persigue, el charro sin cabeza. Toda esta imaginería que tenemos, que no lo es una relación con los espíritus, se te pueden presentar de la forma en que quieran. Todos los espíritus están en función, siempre están en función, siempre están trabajando de una u otra manera los que se dedican a trabajar. Otros no, están aquí atorados porque quieren sacar alguna cosa, porque tienen vicios y demás. Pero los que tienen funciones, muchas veces deciden, por ejemplo, vamos a cuidar el campo, vamos a cuidar las selvas, vamos a cuidar los ríos, y digamos que eso les llaman espíritus elementales, cuando son espíritus que están haciendo una función de trabajo. Y tú cuando los ves, a lo mejor los ves o los notas de esta forma. O sea, como duendecitos, como chaneques, como niños y demás. Mi suegra me cuenta, y está muy interesante, que su papá murió de 107 años y murió hace 15 años. Él nació cerca de la Revolución Mexicana. Cuando él era niño, se había muerto un niño, y de pronto él desapareció. O sea, el papá de mi suegra desapareció. Y cuando apareció desnudo. Y le dijeron que dónde estaba, dónde había ido. Dice, pues me fui con los niños que se llevaron al que están enterrando, se lo llevaron, y pues nos fuimos a jugar todos juntos. Entonces lo que le tocó ver, lo que dicen que le tocó ver fue un grupo de chaneques. Que por qué motivo no se lo llevaron, no lo saben, pero él estuvo en esa relación. Estos duendecillos o estos espíritus habían venido por el espíritu del niño. El que había fallecido. Y se les pegó para ir jugando con ellos. Pero afortunadamente lo regresaron, no se lo llevaron. Oye, qué curioso, ¿eh? Sí, curioso. Pues yo creo que con eso podemos cerrar. Andrés, te agradezco mucho estos consejos que le estás haciendo llegar a la comunidad. Y bueno, comunidad, les agradezco que nos hayan visto y escuchado, principalmente. Nos vemos hasta la próxima.